Cordial saludo. Mi nombre es Jaime Sosa Moreno, yo soy médico residente de alergología clínica de la Universidad de Antioquia y hoy vengo a presentarles el tema del sibilante recurrente. Quiero agradecer a mi asesor, el doctor Jorge García. Él es pediatra, neumólogo intensivista. Él fue mi asesor para esta conferencia, conoce ampliamente el tema, es un gran docente y le agradezco su asesoría. Quiero hacer un enfoque diferente para esta conferencia, ya que no nos vamos a centrar simplemente en el sibilante recurrente, sino que vamos a tomar las sibilancias en los primeros 6 años de vida. Vamos a hablar cómo estas sibilancias influyen en la presentación del asma de los pacientes, qué fenotipos podemos encontrar en nuestros pacientes y cómo va a ser el desarrollo pulmonar de los pacientes dependiendo de estos fenotipos. Espero entonces que disfruten la conferencia y aprendan bastante. Tenemos entonces como definición que una sibilancia es un sonido musical que es continuo, que dura más de 250 milisegundos. Este se produce por unas vibraciones que se dan en la pared bronquial y se deben a un paso de aire por una vía que tiene un calibre disminuido. Normalmente se dan en la fase expiratoria, pero pueden afectar también la fase inspiratoria cuando la compresión está aumentada. Ellas normalmente tienen un tono bajo, pueden tener tono alto y pueden ser monofónicas o polifónicas. Y las tres causas principales de estas sibilancias van a ser entonces las compresiones extrínsecas, una obstrucción intrínseca o un broncoespasmo. Debemos tener en cuenta que el paciente pediátrico tiene una susceptibilidad de la vía aérea que lo hace más propenso a presentar sibilancias por varias razones. Las principales razones entonces que tenemos es que los pacientes pediátricos tienen una tráquea y unos bronquios que tienen mayor riesgo de colapso, son tejidos más inmaduros, más lábiles, tienen también unas resistencias en las vías aéreas respiratorias que son mayores, tienen una ausencia del retroceso elástico pulmonar y esto lo que me lleva es a un cierre temprano de la vía aérea y tienen por último una caja torácica que es débil. Y esto lo que hace entonces es aumentar o perpetuar los síntomas de obstrucción en comparación con los pacientes adultos. Debemos recordar entonces que los pacientes pediátricos tienen un radio de vía aérea que es muy inferior en comparación al del adulto. Tenemos entonces vías aéreas que son de aproximadamente 4 milímetros y cuando tenemos una obstrucción por cualquier motivo del 50% de la vía aérea, vamos a terminar con una vía aérea de 2 milímetros, la cual es susceptible a sibilar. Debemos tener en cuenta que la población pediátrica es más susceptible a las sibilancias. Esto se da por ciertas características de la vía aérea, entre las cuales tenemos entonces que tienen una tráquea y unos bronquios que tienen mayor riesgo de colapso, tienen unas resistencias periféricas de la vía aérea que son mayores, sobre todo en lactantes y en preescolares, tienen una ausencia de un retroceso elástico y esto genera un cierre prematuro de la vía aérea y tienen una caja torácica débil y un diafragma que tiene desventajas mecánicas en comparación con el adulto, por lo que sus síntomas son más severos. Además de esto, debemos recordar que por ley de Poiseuille, una disminución en la luz de los bronquios me va a afectar a la cuarta potencia, la disminución del radio. Eso va a ser inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una disminución del 50% de la luz bronquial y yo paso de una luz que tiene 4 milímetros a una luz que tiene 2 milímetros, no simplemente voy a tener la mitad de la resistencia aumentada, voy a tener entonces esos 2 milímetros de cambio a la cuarta potencia de aumento en la resistencia de la vía aérea. Por lo que en una vía aérea que es muy pequeña y que es muy delgada y tiene muy poca luz, unos cambios que probablemente no son significativos en el adulto van a ser muy significativos en el paciente pediátrico. Tenemos entonces dos enfoques diferentes y dos causas de sibilancias. Unas sibilancias que van a ser entonces unas sibilancias agudas que se van a dar más que todo en un tiempo que puede ser evolución de horas o días. Pueden ser secundarias a infecciones virales agudas, una aspiración de un cuerpo extraño o un paciente asmático inclusive. Y tenemos las sibilancias recurrentes. En las sibilancias recurrentes entonces podemos clasificarlas como sibilancias recurrentes cuando tengo 3 o más episodios de sibilancias y o tos en pacientes menores de 3 años. Y los lactantes con sibilancias van a ser aquellos pacientes que tengan sibilancias y sean menores de 24 meses.
Estas pueden ser incluso también por causas anatómicas o por causas funcionales. Como epidemiología debemos tener en cuenta que al menos un tercio de los pacientes que son menores de 3 años han sibilado alguna vez en su vida. Es algo muy común, hasta el 33% de los pacientes, y esto se va acumulando en el tiempo, encontrándose que en pacientes de 6 años hasta el 50% de ellos han presentado sibilancias. Y solo el 20% de estos pacientes experimentará sibilancias continuas durante la niñez. La prevalencia, tenemos entonces diferentes estudios epidemiológicos de cohorte. Aquí se han definido diferentes fenotipos que nos pueden ayudar a enfocar nuestra aproximación diagnóstica para estos pacientes. Han identificado ciertas características y ciertos factores de riesgo de los cuales vamos a hablar a continuación, y tenemos en cuenta entonces que es difícil definir clínicamente los fenotipos que van a estar ligados a la población que se va a estudiar, y que simplemente es una aproximación diagnóstica que nos debe hacer abrir nuestro pensamiento y nuestra mente para tratar de incluir la mayoría de los pacientes asmáticos o posiblemente asmáticos para hacer un tratamiento adecuado que sea en el primer momento de la vida y que esto impacte positivamente en su desarrollo pulmonar y en su función pulmonar que va a tener al final de la vida. Vamos a hablar entonces de la cohorte por excelencia, que es la cohorte de Tucson. La cohorte de Tucson fue investigada en la cabeza del doctor Fernando Martínez. Esta cohorte entonces tuvo como objetivo estudiar la historia natural de los sibilantes en los primeros 6 años de vida e identificar cuáles fueron los factores que afectaban las sibilancias en los menores de 3 años y cómo se relacionaban estos factores en los menores de 3 años con el posterior desarrollo de la patología de asma en los pacientes cuando cumplían la edad de 6 años. Tenemos entonces que fue un estudio que se llevó a cabo en la ciudad de Tucson, en Arizona. Allí tomaron 1.246 recién nacidos entre 1980 y 1984. Los padres eran pacientes del grupo Health Medical Associates en Tucson, Arizona, y acá se le implementó un cuestionario a los padres donde se tomaban antecedentes respiratorios y se tomaban los motivos de consulta que tenían estos pacientes cuando tenían sobre todo una enfermedad respiratoria inferior. Lo tomaban entonces como enfermedad respiratoria inferior, pacientes con tos húmeda, con sibilancias, con ronquido, con estridor y con dificultad respiratoria. Posterior a esto se realizó entonces un cuestionario en el segundo año de vida. Acá se preguntaba a los padres si los pacientes habían tenido entonces sibilancias que no estaban relacionadas con las infecciones virales. Se preguntaba la frecuencia de estas sibilancias, con qué frecuencia sibilaban los niños, y la presencia de secreciones nasales que estaban fuera de los resfriados, que indicaban una posible rinitis alérgica, y la presencia de eczemas. Posterior a esto, a los 6 años de vida, se realizó otro cuestionario donde se identificaba al menos un episodio de sibilancias en el año anterior. Entonces, se tuvo una cohorte de 1.246 pacientes. Estos 1.246 pacientes se dividieron en dos grupos. Un grupo fue entonces, este primer grupo eran los pacientes que tenían infecciones respiratorias en los primeros 3 años, y este segundo grupo eran los pacientes que tenían sibilancias a la edad de 6 años. Ambos grupos tuvieron un total de 826 pacientes y a los grupos se les midió entonces la IgE del cordón umbilical, se les tomó una función pulmonar antes de los 6 meses de vida, se les tomó una inmunoglobulina E total a los 9 meses de vida y se les realizó el cuestionario del primer año de vida. Se hizo otra aproximación diagnóstica cuando los pacientes cumplieron 6 años de vida, y esta fue una IgE total. Se les hizo una prueba de función pulmonar a los 6 años y se les hizo una prueba de prick test en busca de aeroalérgenos. Entonces, tenemos que en total a 125 pacientes se les realizó una prueba de función pulmonar antes de las infecciones respiratorias. A los 6 años se midió otra prueba de función pulmonar, se hizo una medición de inmunoglobulina E sérica en los pacientes a los 9 meses y a los 6 años, y se realizó un prick test a los 6 años de edad con 7 aeroalérgenos comunes que eran de la zona de Tucson.
Tenemos entonces cuatro grupos diferentes de pacientes o cuatro fenotipos, cuatro presentaciones diferentes de estos pacientes sibilantes. Tenemos entonces unos pacientes que nunca presentaron sibilancias. Este es el primer grupo. Estos pacientes no presentaron sibilancias durante los primeros 3 años de vida ni a los 6 años de vida y fueron el 51% de los casos. Tenemos otro fenotipo que fueron las sibilancias tempranas, que fueron sibilancias transitorias. Las sibilancias tempranas se definieron entonces como sibilancias que comenzaron antes de los 3 años y se resolvieron a los 6 años. Aquí estuvo el 19% de los pacientes. Tenemos por otro lado entonces las sibilancias tardías. Las sibilancias tardías fueron niños que no desarrollaron sibilancias antes de los 3 años, pero las desarrollaron luego de los 3 y hasta los 6 años. Aquí tenemos el 15% de los pacientes. Y por último tenemos entonces los pacientes con sibilancias persistentes. En el grupo de las sibilancias persistentes tenemos entonces los niños que comenzaron con sibilancias antes de los 3 años y que las siguieron presentando hasta los 6 años. Acá tenemos el 14% de los pacientes. Acá tenemos entonces esta gráfica que nos ayuda a ver cómo fue entonces la distribución de los pacientes. Tenemos entonces en la primera columna los pacientes que no sibilaron, en la segunda columna los pacientes sibilantes tempranos, los sibilantes tardíos y los sibilantes persistentes. Tenemos entonces que en los sibilantes tempranos tenemos que un factor de riesgo atribuible a tener sibilancias tempranas fue una madre fumadora. Tenemos un OR de 2.2 para este grupo de pacientes. En los pacientes sibilantes tardíos tenemos entonces que un factor de riesgo fue una rinitis que no estuviera relacionada con los resfriados con un OR de 1.7 y tenemos un asma materno con un OR de 2.8. Y para el grupo de sibilantes persistentes tenemos entonces identificados diferentes grupos de riesgo, los cuales son eczema con un OR de 2.4, una rinitis que no estaba relacionada con los resfriados con un OR de 2, asma materno con un OR de 4.1, que tuviera antecedentes familiares, digamos, como un antecedente de ser hispano, pues, o familiar hispano, con un OR de 3, que fuera de sexo masculino con un OR de 1.9 y por último que la madre hubiera fumado durante el embarazo con un OR de 2.3. Vemos también que los ORs más importantes y más altos están para los pacientes que tienen una madre que fue asmática o una madre que es asmática. Acá tenemos identificados entonces los pacientes que tuvieron unas sibilancias de inicio tardío con 2.8 de OR y unos pacientes que son sibilantes persistentes con un OR de 4.1. Tenemos entonces finalmente que el diagnóstico de asma a los 6 años fue de 22.5% en los pacientes que eran sibilantes de inicio temprano versus 46% en los pacientes que fueron sibilantes persistentes. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que debemos pensar en otras patologías que probablemente, o en otros hallazgos o en otras condiciones físicas que probablemente sean los culpables de estar causando las sibilancias en los pacientes que son sibilantes de inicio temprano y que probablemente esos pacientes no van a terminar en un asma. Sin embargo, los pacientes que son sibilantes persistentes y los pacientes que sibilan hasta los 6 años tienen mayor probabilidad y mayor riesgo de terminar en un asma diagnosticada. Debemos tener en cuenta entonces como conclusiones que el tabaquismo materno fue el factor de riesgo más común para todos los fenotipos, que 1/3 de los pacientes menores de 3 años presentaban al menos una infección respiratoria con sibilancias y que 60% de estos pacientes simplemente resolvieron las sibilancias a los 6 años de vida. Y tenemos entonces unas gráficas que nos pueden hablar de prevalencia de los sibilantes que tenían infección en la vía aérea inferior. Debemos tener en cuenta esto también porque así podemos hacer una diferencia entre cuál es la presentación normal y cuál es la epidemiología de los pacientes sibilantes, pero que están asociados a una infección viral
y compararla con los pacientes que simplemente están teniendo una sibilancia que puede ser originada por una patología tipo asma. Tenemos entonces que la prevalencia de sibilantes con infección de la vía aérea inferior es de 32% en el primer año de vida, 17.3% en el segundo año de vida y 12% en el tercer año de vida. Tenemos entonces que los principales agentes causales son el virus sincitial respiratorio y el virus de la parainfluenza. Los pacientes con sibilancias transitorias tempranas tenían un nivel de función pulmonar más bajos y este se vio que mejoró con la edad, sin embargo seguía siendo subnormal a la edad de 6 años. ¿Esto qué nos muestra o cómo se podría interpretar? Se podría interpretar que estos pacientes que tenían unas sibilancias transitorias tempranas, que finalmente no desarrollaron asma, tenían estas sibilancias porque tenían una vía aérea congénitamente más pequeña, lo que los predisponía a sibilancias que eran secundarias a una infección viral. Recordemos entonces que cuando el paciente presenta una infección viral, esa vía aérea que está disminuida en calibre y disminuida en tamaño, va a presentar moco, inflamación y va a ser una disminución de su luz, por lo que estos pacientes van a tener una predisposición a sibilar con mayor frecuencia. Aquí podemos observar entonces, en esta gráfica tenemos entonces cómo era la capacidad funcional residual en un flujo expiratorio máximo de estos pacientes a la edad de 1 año y a la edad de 6 años. Tenemos entonces en este grupo los pacientes que fueron sibilantes de inicio temprano. En estos pacientes tenemos entonces que cuando están menores de 1 año se les midió la función pulmonar y fue de 70.6 mililitros. Cuando cumplieron 6 años fue de 1097 mililitros. Si los comparamos con los pacientes que no fueron sibilantes, tenemos de todas formas unos volúmenes que fueron menores a la edad de 6 años. Por lo que eso también nos debe abrir el panorama y debemos tener en cuenta que los pacientes entonces que se presentan con una vía aérea congénitamente más pequeña probablemente no van a alcanzar el mismo desarrollo pulmonar ni los mismos niveles de capacidad funcional pulmonar a la edad de 6 años. Otras pruebas que pueden enfocar nuestro diagnóstico son las pruebas cutáneas de alergias, en este caso prick test o la medida de la inmunoglobulina E total sérica. Tenemos entonces 629 pacientes que tenían pruebas cutáneas realizadas y 460 pacientes con IgE sérica medida. Tenemos entonces en estas gráficas la medición de IgE sérica total. Acá tenemos entonces la primera IgE que se tomó como muestra del cordón umbilical y acá se tomó como conclusión entonces que la IgE del cordón umbilical no tenía relación con las sibilancias persistentes. Sin embargo, se observó que la IgE medida a los 9 meses de vida de los pacientes sí tenía una relación directa con el fenotipo de pacientes sibilantes persistentes. El fenotipo de esos pacientes presentaba una mayor medida, un mayor hallazgo de unidades internacionales de inmunoglobulina E sérica no específica a la edad de 9 meses. Por otro lado, tenemos entonces en este cuadro, enfoquémonos entonces en los pacientes que tienen una presentación tardía de sibilancias y en los pacientes sibilantes persistentes. Tenemos acá entonces la inmunoglobulina E sérica total no específica y tenemos que las medidas más altas de IgE sérica fueron para los pacientes sibilantes tardíos y sibilantes persistentes. Ellos tenían una media de 42.1 unidades internacionales por mililitro y 65.6 unidades internacionales por mililitro respectivamente. Lo mismo ocurrió entonces con las pruebas cutáneas de alergias o prick test. Se vio entonces que hasta el 55.7% de los pacientes sibilantes tardíos estaban sensibilizados a al menos 2 aeroalérgenos y que 51.1% de los pacientes sibilantes persistentes estaban sensibilizados a 2 aeroalérgenos, por lo que se concluye que los pacientes que tengan presencia de atopia y que estén sensibilizados a aeroalérgenos y sean entonces
sibilantes tardíos o persistentes podrían tener una mayor probabilidad de desarrollar asma. Se han realizado otros estudios y otras descripciones posteriores a la cohorte de Tucson y se han descrito tres fenotipos diferentes. El primero de este entonces es el fenotipo de sibilantes transitorios tempranos. Acá tenemos entonces unos pacientes que presentan episodios hasta los 2 a 3 años de edad y resuelven después. Se encuentran pacientes que hasta el 80% de ellos presentan sibilancias antes del primer año, 60% en el segundo año y 40% en el tercer año. Y el factor de riesgo principal para estos pacientes es un bajo nivel de función pulmonar antes de la primera infección del tracto respiratorio inferior, que la madre haya consumido cigarrillo durante el embarazo y que la madre sea una persona joven. No hubo asociación entonces con asma materno, dermatitis atópica, eosinofilia ni niveles de IgE. Por otro lado tenemos entonces los sibilantes no atópicos, que en este caso son sibilantes persistentes. Tenemos que el 60% de estos pacientes tuvieron una IgE específica para virus sincitial respiratorio en secreciones orofaríngeas, que estos pacientes tienen de 3 a 5 veces el riesgo de sibilar a los 6 años y que disminuye con la edad y finalmente no es significativo a los 13 años. De 6 a 11 años los pacientes se presentan con una menor función pulmonar y la fisiopatología de estos pacientes se asocia más a una infección respiratoria secundaria a una infección viral, pero no fue asociada a sensibilización alérgica ni a hiperreactividad con metacolina. Por último tenemos entonces los sibilantes atópicos. En los sibilantes atópicos tenemos dos grupos diferentes. El primero es el grupo de persistentes y el segundo el grupo de tardíos. Acá podemos encontrar al menos el 40% de los pacientes. Estos se dividen en dos grupos, en el sibilante temprano persistente y en el sibilante atópico tardío. Ambos pacientes tienen una probabilidad de sensibilizarse a los 6 años con aeroalérgenos y esos pacientes tienen menor función pulmonar cuando es medido a los 6 y a los 11 años de edad y tienen también niveles más altos de inmunoglobulina E sérica. Tenemos entonces este cuadro que nos puede hacer enfocar un poquito más estos fenotipos. Tenemos entonces el inicio y la desaparición. El sibilante temprano transitorio entonces va a ser un paciente que va a sibilar de 1 a 3 años. El sibilante no atópico podría sibilar antes de los 6 años y continuar sibilando luego de los 6 años. Y el sibilante atópico tendrá un inicio antes de los 6 años. Tenemos que tener en cuenta entonces la función pulmonar, que también es importante para nosotros. La función pulmonar de los pacientes sibilantes tempranos va a estar disminuida. La función de los sibilantes no atópicos debería ser normal al nacer y va a estar levemente disminuida entre los 6 y los 11 años. Y la función pulmonar del sibilante atópico va a ser normal al nacer y va a disminuir con el tiempo. Por último, tenemos entonces las pruebas cutáneas de prick test y la IgE específica o IgE total sérica, las cuales van a estar negativas en el sibilante temprano transitorio, van a estar entonces negativas en el sibilante no atópico, que por definición las debería tener negativas, pero van a estar aumentadas luego de los 6 años en el paciente sibilante atópico. Tenemos entonces acá la prevalencia de las sibilancias en los diferentes grupos. Tenemos entonces que la prevalencia mayor la vamos a encontrar en el grupo de sibilantes transitorios entre 0 a 3 años. De 3 a 6 años vamos a encontrar entonces los pacientes asmáticos y finalmente después de 6 a 11 años vamos a encontrar finalmente los pacientes asmáticos. Esto nos puede también hacer sospechar que pacientes que se comporten con un fenotipo de sibilantes transitorios probablemente, aunque tengan un pico de incidencia mayor y de prevalencia mayor de sibilancias entre los 0 y los 3 años, vemos acá que posteriormente van a disminuir con el tiempo y probablemente no van a ser pacientes asmáticos. Sin embargo, vemos como pacientes que comienzan con sibilancias entre los 3 y los 6 años, que probablemente sean los sibilantes no atópicos y los sibilantes atópicos de inicio tardío, van a terminar como pacientes asmáticos. Y por último, recordemos entonces que en los pacientes que se van a presentar con sibilancias a una edad temprana, voy a tener probablemente una menor función pulmonar que se debe a una disminución de la función pulmonar de forma congénita, lo que predispone a estos pacientes a presentar sibilancias.
En los pacientes que van a ser persistentes, voy a tener entonces una IgE total medida a los 9 meses y una IgE total a los 6 años, que va a ser mayor a los otros grupos de pacientes. Y voy a tener entonces unas funciones pulmonares, voy a tener entonces unas funciones pulmonares que van a ser, digamos, inferiores a los pacientes control, viéndose más afectados los pacientes, como ya habíamos hablado, los pacientes de inicio temprano por su probable vía aérea congénita disminuida y su función pulmonar disminuida congénitamente, pero voy a encontrar entonces que los pacientes que van a ser sibilantes persistentes van a tener un final o un desarrollo final de la función pulmonar que va a ser inferior a los pacientes de grupo control. Por otro lado, tenemos este seguimiento que se hizo en la adolescencia de estos pacientes de la cohorte de Tucson, y fue entonces un estudio que trató de evaluar cuáles fueron los resultados del asma y de las sibilancias en los primeros 6 años de vida en estos pacientes. Tenemos entonces la prevalencia de sibilancias frecuentes y poco frecuentes a las edades de 8, 11, 13 y 16 años para los fenotipos de pacientes que tenían sibilancias preescolares. Tenemos entonces en este primer grupo los pacientes de 8 años, y tenemos entonces que en los pacientes que fueron sibilantes persistentes y sibilantes de inicio tardío tenían las más altas tasas de sibilancias en los años pasados. Acá en esta descripción se define entonces como sibilancias frecuentes pacientes que sibilaron más de 4 años en el año anterior, y se define como sibilancias poco frecuentes los pacientes que sibilaron de 1 a 3 veces en el año anterior. Tenemos entonces en el grupo de 11 años que las más altas tasas de sibilancias frecuentes se encontraron en los pacientes que fueron sibilantes de inicio tardío y los pacientes que fueron sibilantes persistentes. Igual en los pacientes de 13 años fueron las tasas más altas, e igual en los pacientes de 16 años. Tenemos entonces diferentes descripciones longitudinales acerca del comportamiento de estos pacientes con parámetros objetivamente medibles. Tenemos entonces los pacientes que sibilaron transitoriamente, tenemos los pacientes que sibilaron tardíamente y los pacientes que sibilaron persistentemente. Tenemos que tener en cuenta entonces que el FEV1 de los pacientes que fueron sibilantes transitorios tuvo una disminución de menos 75 mililitros en comparación con los pacientes que nunca sibilaron. Los pacientes que fueron de sibilancias de inicio tardío, un menos 23, y los pacientes persistentes, menos 87 mililitros. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que los pacientes que son sibilantes persistentes tienen mayor deterioro en la función pulmonar en lo que respecta al BEF1 en comparación con los pacientes no sibilantes. Tenemos también entonces pacientes que son actualmente sibilantes y se comparan con los pacientes que sibilan de forma frecuente, que son los que sibilan más de 4 veces en el último año, con los que sibilan de forma infrecuente, que es de 1 a 3 veces en el último año. Tenemos entonces para el FEV1 que los pacientes que sibilan de forma infrecuente de 1 a 3 veces por año tienen una disminución de 66 mililitros en el BEF1 en comparación con los pacientes que no sibilan. Y los pacientes que son sibilantes frecuentes tienen una disminución de menos 136 mililitros, por lo que aparte de esto debemos tener en cuenta que a mayor tasa de sibilancia del paciente y mayor exacerbación y mayor presentación de sibilancias en el último año del paciente, puedo tener una asociación indirecta de la función pulmonar, siendo esta menor en los pacientes con mayor tasa de sibilancias. Por lo que finalmente los autores concluyen, abro comillas, en resumen, nuestro estudio sugiere que tanto las características de la función pulmonar en la primera infancia como los eventos que ocurren durante los primeros 6 años de vida determinan la expresión del asma y el nivel de función pulmonar que se logrará durante la infancia y en la vida adulta temprana. Identificar los factores ambientales y genéticos que influyen en estos procesos será decisivo para la prevención del asma y la obstrucción crónica de las vías respiratorias. Cierro comillas. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que nos está sugiriendo indirectamente que lo que ocurra en los primeros 6 años de vida de nuestros pacientes, ya sea por exposición alergénica, por sintomatología,
por tratamiento controlador, por tratamiento preventivo, va a definir en un futuro la función pulmonar de estos pacientes en la vida adulta. Tenemos, además de la cohorte de Tucson, otras diferentes cohortes alrededor del mundo. Son muchísimas cohortes y tenemos que tener en cuenta que cada cohorte va a tomar ciertos parámetros, va a tomar ciertas medidas y va a hacer su descripción de acuerdo a las, digamos, a lo que quiera buscar o a lo que quiera explicar el autor. Quise traerles otras cohortes para que comparemos cómo es el comportamiento de los pacientes de la cohorte de Tucson con otras cohortes. Este estudio es el CIDRIA, es una cohorte italiana. El objetivo de esta cohorte fue entonces identificar cuáles eran la asociación entre ciertas condiciones o factores de riesgo en pacientes sibilantes que eran sibilantes de niños y factores predisponentes familiares postnatales. Tenemos entonces que esta cohorte fue tomada entre 1994 y 1995. Esta fue una continuación del estudio ISAC. Aquí se tomaron 16.333 niños entre 6 y 7 años de edad en 8 zonas diferentes del norte de Italia. Acá se completaron diferentes cuestionarios y también se tomaron, digamos, diferentes fenotipos a describir. Entonces teníamos unos pacientes que habían tenido al menos una enfermedad respiratoria con sibilancias dentro de los primeros 1 a 2 años de vida, pero que no tenían sibilancias entre los últimos 12 meses. Acá tenemos entonces clasificados los pacientes con sibilancias tempranas transitorias, que fueron alrededor del 7%. Tenemos también entonces unos pacientes que habían tenido al menos una enfermedad respiratoria con sibilancias en los primeros 1 a 2 años de vida y tenían sibilancias en los últimos 12 meses. Acá tenemos entonces las sibilancias persistentes, se ubicaron el 4% de los pacientes. Tenemos unos pacientes sin enfermedades respiratorias en los primeros 2 años de vida, pero que continuaban con sibilancias después de los últimos 12 meses. Sibilancias de inicio tardío, se ubicó el 6% de los pacientes, y tenemos otro grupo que fueron los pacientes sin enfermedades respiratorias en los primeros 2 años de vida, sin sibilancias en los últimos 12 meses de vida y sin asma a los 6 a 7 años. Este fue el grupo control, que fue el 83% de los pacientes. Digamos que esta clasificación fue una clasificación muy similar a la clasificación de la cohorte de Tucson respecto a fenotipos, pero acá difieren un poco en la edad. Acá se tomó como punto de corte 2 años para inicio temprano, mientras que en Tucson fueron 3 años para inicio temprano. Igualmente tenemos entonces esta gráfica de asociación de las comorbilidades paternas con las sibilancias en los niños. Tenemos entonces que una madre con diagnóstico de rinitis alérgica tienen un OR de 1.85 en los pacientes que tenían sibilancias de inicio tardío. El asma materno tiene entonces un OR de 4.8 para tener un niño que sea sibilante persistente. Una madre con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene entonces un OR de 4.06 para presentar un paciente que tenga sibilancias persistentes y que el padre tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene un OR de 2.63. Además de esto, tenemos entonces una asociación de factores o de variables prenatales y perinatales con las sibilancias que se comparten con lo descrito en la cohorte de Tucson. Tenemos entonces que un peso al nacimiento menor de 2.500 gramos tiene un OR de 1.52 y de 1.54 para tener sibilancias transitorias en inicio temprano o sibilancias persistentes. Tenemos también entonces que una madre fumadora durante el embarazo tiene también unos ORs aumentados de 1.46 y de 1.81, tanto para sibilante de inicio temprano como sibilante persistente respectivamente. Tenemos entonces como conclusión que una alteración en el desarrollo pulmonar inútero me conlleva a tener una vía aérea de menor calibre, por lo que voy a tener una mayor posibilidad de tener sibilancias cuando se presenta una infección viral. Tenemos entonces otro estudio. Este fue el estudio de Avon, el ALSPAC. Este estudio fue realizado en Reino Unido. Se tomaron madres embarazadas desde 1991 hasta 1992
y acá se trató de definir cuáles eran los factores de riesgo asociados a estos padres para tener un niño sibilante. Se incluyeron entonces 14.570 mujeres de Inglaterra. Esas mujeres tuvieron 13.971 nacimientos y se completaron cuatro cuestionarios durante el embarazo. Aquí se tenían entonces diferentes cuestionarios relacionados con los hijos que se aplicaron a los 6, 18, 30, 42, 54, 69 y 81 meses de vida. Y del total de los niños, solamente 5.760 completaron todos los medicamentos, todas las mediciones, todos los tratamientos que se les hicieron. Tenemos entonces que en este estudio surgen nuevamente 6 diferentes fenotipos que nos pueden dar, digamos, unas características clínicas que nos ayudan a hacer un enfoque de esos pacientes. Tenemos entonces el primer grupo de pacientes con el 59%, los pacientes que fueron no sibilantes o sibilantes infrecuentes. Acá tenían entonces una prevalencia menor del 10% de sibilancias a los 6 meses con una disminución posterior. Tenemos los pacientes que tenían sibilancias transitorias tempranas, 16%. Acá estos pacientes tenían entonces de 50 a 60% de prevalencia de sibilancias antes de los 18 meses, pero está disminuida con la edad hasta los 3.5 años. Tenemos otros pacientes que tenían sibilancias tempranas prolongadas. Este fue el 9% del total de los pacientes. Acá tenían un inicio a los 6 meses, tenían un pico del 65% a los 2.5 años, pero tenían una disminución gradual hasta los 5 años. Tenemos el grupo de sibilancias de inicio intermedio. Acá tenemos el 3% de los pacientes. Estos pacientes tenían un inicio de sibilancias entre los 18 meses a los 3.5 años. Tenemos el grupo de sibilancias de inicio tardío. Acá está el 6% de los pacientes. Estos pacientes iniciaron con sibilancias después de los 3.5 años, pero tuvieron una prevalencia del 20% y luego de esto aumentaron la prevalencia con el tiempo hasta el 50%. Y por último tenemos el grupo de sibilantes persistentes, donde se ubica el 7% de los pacientes y estos tenían una prevalencia de sibilancias del 65% desde los 6 meses de edad y persistían con el tiempo hasta la edad adulta. Tenemos entonces que en este grupo de pacientes un estado atópico se asoció con un diagnóstico de asma entre los 7 y los 8 años de edad. Tenemos entonces acá diferentes variables. Tenemos entonces que los pacientes atópicos fueron los pacientes con mayor desarrollo de asma y estos eran entonces los pacientes sibilantes intermedios o los pacientes sibilantes tardíos de esta última cohorte. Tenemos igualmente que estos pacientes eran los que tenían un mayor grado de, digamos, de disminución en la función pulmonar medida por el FEV1 y que eran los pacientes que tenían una mayor respuesta o hiperreactividad de la vía aérea. Por otro lado, tenemos entonces la asociación de la patología asma con patologías maternas o con factores de riesgo materno. Tenemos entonces que cuando la madre era una madre asmática, los niveles de OR para hacer un sibilante tardío o un sibilante persistente eran los mayores, eran de 2.37 y 4.17, mientras que una madre alérgica tenía también los mayores niveles de OR, 1.41 y 2.09, por lo que en este estudio se concluye entonces que un factor de riesgo importante para tener en cuenta en pacientes que podrían desarrollar un asma sería entonces tener una madre con una patología alérgica o una madre asmática, y más aún en pacientes que se presentan con sibilancias tardías o con sibilancias persistentes. Tenemos entonces una comparación entre estos diferentes estudios. Tenemos entonces a este lado la cohorte de Tucson. Acá tenemos entonces unos fenotipos de sibilante persistente y de sibilante de inicio tardío. Estos pacientes tenían mayor asociación con atopia y tenían mayor asociación con presentar un asma posterior. Y tenemos unos sibilantes tempranos, transitorios y persistentes que tenían una mayor disminución de la función pulmonar que era medida entre los 6 y los 11 años. En el ALSPAC tenemos entonces que el sibilante de inicio intermedio va a tener una mayor asociación con atopia y con hiperreactividad de la vía aérea, y el sibilante persistente va a tener una menor asociación con atopia que el de inicio intermedio o el de inicio tardío,
pero va a tener una igual disminución en su función pulmonar. Tenemos también entonces un task force que fue de la Sociedad Respiratoria Europea de Tórax. Tenemos entonces, acá hacen una definición, digamos, más simplista, no ubican varios fenotipos o diferentes fenotipos en el comportamiento de los pacientes con sibilancias, sino que simplemente ubican a los pacientes en dos grandes grupos. Tenemos entonces el grupo de sibilancias episódicas virales. Este es el grupo entonces de sibilancias limitadas que son, digamos, en tiempos muy discretos, que son asociadas a una enfermedad o a una infección viral, que son estacionarias, que son más comunes en edad preescolar y que pueden disminuir con la edad, ¿cierto? Entonces acá tenemos unos pacientes que son, digamos, de disparador, de único disparador, una infección viral. Y tenemos entonces otro grupo, que es el grupo de sibilancias de múltiples disparadores. En el grupo de sibilancias de múltiples disparadores tenemos entonces unas exacerbaciones que también son discretas, pero que en periodos intercríticos entre la resolución de los síntomas de infecciones virales, el paciente va a tener nuevamente síntomas sibilantes. Estos también son desencadenados entonces por agentes como virus, pero también se pueden ver por humo, por alérgenos, por ejercicios. Finalmente, con toda esta información y con ya nuestras mentes más claras y con la definición de los fenotipos que acabamos de ver, podemos tener, digamos, la facilidad de hacer un enfoque diagnóstico más guiado a la evidencia y con el comportamiento y con la historia natural de la patología. Debemos tener en cuenta entonces inicialmente un paciente que se presenta a la consulta con sibilancias, ¿cierto? Entonces debemos hacernos la primera pregunta si el paciente tiene sibilancias. Acá debemos conocer entonces el patrón de síntomas, la gravedad de los síntomas, los factores desencadenantes, las condiciones asociadas a estos factores y la historia personal o familiar de atopia. ¿En quién vamos a realizar estudios adicionales? Tenemos que tener en cuenta entonces la edad del inicio de los síntomas, la velocidad del inicio de los síntomas y la persistencia de estos, la asociación con infecciones virales, la tos asociada a estos síntomas y la respuesta a los tratamientos. Debemos tener en cuenta entonces ciertas banderas rojas que nos deben hacer sospechar a tener un enfoque más agresivo y a ampliar nuestro arsenal diagnóstico para tener en cuenta que probablemente estas sibilancias se van a estar presentando por una causa diferente a la atopia. Tenemos entonces hipoxemia sin infección, falla del medro, pólipos nasales, estriol inspiratorio, hipocratismo digital, síntomas que cambian con la posición, linfadenopatías, hepatomegalia, soplo cardíaco, desviación traqueal o sibilancias localizadas. Nos vamos a enfrentar entonces a 4 escenarios diferentes. El primero es un escenario de un niño normal. El segundo va a ser una condición seria, donde voy a tener unos diagnósticos diferenciales y voy a tener en cuenta hacer un diagnóstico de acuerdo al cuadro de presentación, si es aguda o si es crónica. Voy a tener entonces condiciones menores que podrían exacerbar unas sibilancias, como por ejemplo unas infecciones virales en los pacientes que tienen como disparador una infección viral. Y voy a tener en cuenta un paciente si es verdaderamente un sibilante recurrente. Para esto tenemos entonces el enfoque por fenotipos que nos puede ayudar mucho para encasillar el paciente en alguno de estos 4 escenarios. Tenemos entonces una clasificación epidemiológica que va a ser entonces un sibilante que puede ser transitorio, puede ser persistente, puede ser de inicio tardío. Voy a tener una clasificación que va a ser una clasificación dada por pruebas de alergias, que pueden ser pruebas cutáneas o mediciones de IgE séricas específicas o totales. Voy a tener entonces acá un paciente que va a ser atópico o un paciente que no va a ser atópico, y voy a tener también un enfoque que puede ser dado por un patrón de síntomas, ya sea por disparador único o por múltiples disparadores. Igualmente tengo ciertas presentaciones que me van a enfocar más hacia una sugerencia de asma o hacia un asma poco probable. Entre las que me sugieren asma están entonces unos episodios intermitentes de sibilancias con desencadenantes, una variación estacional, un IPA positivo, una buena respuesta al tratamiento controlador, y entre las que me indican un asma poco probable tenemos poca respuesta al tratamiento controlador, una tos húmeda persistente, tos asociada a vómitos, síntomas que cambian con la posición, una falla en el medro del paciente.
Tenemos en cuenta también muchos diagnósticos diferenciales. Acá cité algunos de ellos en causas agudas: asma, bronquitis, bronquiolitis, laringotraqueitis; causas anatómicas como traqueomalacia, anillos vasculares, tumores, linfadenopatías, cardiopatías; y en funcionales como reflujo, aspiración frecuente, fibrosis quística, bronquiolitis obliterante, edema pulmonar. Debemos tener en cuenta entonces que las infecciones virales son la principal causa de sibilancias en los niños. 90% de los niños menores de 3 años han sibilado con una infección viral. Debemos tener en cuenta el pródromo de rinorrea, coriza, tos, y los patógenos asociados, que principalmente es el virus incisional respiratorio, el rinovirus, para influenza. Las imágenes de tórax se deben limitar únicamente a los pacientes que tienen enfermedad inusual o pacientes con enfermedad grave. Yo debería solicitar unos rayos X de tórax AP y lateral en niños con sibilancia de novo, que tengan etiología indeterminada o que sean crónicas o persistentes, pero que no hayan respondido a la terapia. Y para aclarar diagnósticos diferenciales, respecto a las pruebas de función pulmonar, entonces me ayudan a evaluar una obstrucción de la vía aérea, a cuantificar la respuesta a broncodilatadores y a la presencia de reactividad de la vía aérea. Se asocia a una menor función pulmonar en la infancia y a un mayor riesgo de asma en la infancia tardía. Estudios microbiológicos no contribuyen al manejo en el asma solamente por fines investigativos. Las pruebas de sensibilización e IG específicas me aumentan la probabilidad de asma. Recordemos, en la cohorte de Tucson, en los niños a los 6 años, son indicativos de atopia y se pueden realizar en pacientes que requieran un tratamiento a largo plazo. El hemograma completo me puede hacer un enfoque para pacientes que tengan eosinofilia. Esto puede ser entonces como parte de un proceso alérgico, o para hacer un enfoque en índices predictivos de asma. Los estudios de reflujo gastroesofágico, digamos que la evidencia es de calidad muy baja, pero ante síntomas sugestivos yo podría tener en cuenta estos estudios, aunque se prefiere la pH-metría. La fracción exhalada del óxido nítrico, digamos que no hay valores de referencia para pacientes menores de 4 años, por lo que no está bien estandarizado. Y la fibrobroncoscopia me podría ser de ayuda cuando yo esté sospechando alguna alteración estructural en estos pacientes. Debemos tener en cuenta, por último, entonces, que hay unas herramientas predictivas que nos pueden ayudar a hacer un enfoque de los niños con sibilancias. El primer algoritmo es el algoritmo predictor de asma, o el índice predictivo de asma. Este fue desarrollado por el Dr. Castro en el 2000. Tenemos entonces que los valores del índice predictivo del asma para predecir qué pacientes desarrollará asma en la edad escolar de 6 a 13 años de edad requiere entonces unos criterios mayores y unos criterios menores. El diagnóstico se hace positivo con un criterio mayor y 2 menores, o 3 criterios menores. La sensibilidad es del 16%, especificidad del 97%, y tiene un valor predictivo positivo del 77% y predictivo negativo del 68%. Tenemos entonces entre los criterios mayores un diagnóstico médico de eczema en los primeros 3 años de vida, o un antecedente de asma en alguno de los padres. Entre los criterios menores tenemos entonces el diagnóstico clínico realizado por un médico de rinitis alérgica en los primeros 3 años de vida, sibilancias no asociadas a resfriados en los primeros 3 años de vida, y eosinofilia periférica mayor a 4% en los primeros 3 años de vida. Posterior a esto, entonces, se desarrollaron dos índices, un índice estricto y un índice laxo. Los datos para hacer estos índices fueron tomados también de la cohorte de Tucson, y aquí se desarrollaron estos dos índices predictores. Tenemos entonces que en el índice estricto se requiere que el paciente tenga entonces sibilancias frecuentes en los primeros 3 años de vida. Sibilancias frecuentes, la definen como 3 o más sibilancias, y que aparte de eso tenga un criterio mayor o 2 criterios menores. Y los pacientes que me cumplan con este índice estricto van a tener entonces 7 veces el riesgo de desarrollar asma entre los 6 y los 13 años de edad. Y el índice laxo es entonces cualquier episodio sibilante, puede ser un solo episodio sibilante en los primeros 3 años de vida, más los mismos criterios, o sea que cumpla un criterio mayor o 2 criterios menores. Si tengo un índice laxo, voy a tener entonces 4 veces el riesgo de desarrollar asma entre los 6 y los 13 años. Tenemos entonces como criterios mayores, tenemos que el padre tenga un diagnóstico hecho por un médico de asma,
o que el paciente tenga un diagnóstico hecho por un médico de eczema o de dermatitis atópica. Y los criterios menores entonces son rinitis alérgica diagnosticada, que el paciente tenga sibilancias fuera de los resfriados o que tenga una eosinofilia mayor o igual a 4%. Tenemos entonces 59% de los pacientes que tenían un índice predictivo laxo y el 76% de los pacientes con un índice predictivo estrecho fueron asmáticos a la edad escolar, entre los 6 y los 13 años de edad. Tenemos entonces los valores de sensibilidad y especificidad para ambos índices. En la parte superior vemos el índice laxo y en la parte inferior el índice estricto. Y si vemos en el recuadro de sensibilidad, la sensibilidad va disminuyendo con el tiempo en el que se hace el diagnóstico. Cuando yo tengo un paciente a los 6 años, la sensibilidad es del 56% y se va yendo hacia el 39% a la edad de 13 años. Lo mismo ocurre entonces en el índice estricto. En el índice estricto tengo una sensibilidad inicial a los 6 años del 27.5% y posterior a esto a los 13 años de 14.8%. Debemos tener en cuenta entonces que el 95% de los niños que tienen un índice predictivo estricto negativo no tenían asma entre los 6 y los 13 años, por lo que esta puede ser una herramienta, digamos, muy útil para el diagnóstico o para hacer un enfoque terapéutico, un enfoque clínico, un enfoque de seguimiento, sobre todo cuando esta prueba nos da negativo, porque sabemos que el 95% de los pacientes que tienen un índice estricto negativo desde los 6 a los 13 años no desarrollaron asma. Por otro lado, tenemos entonces una modificación que se llevó a cabo en el 2013, fue la modificación del índice predictor de asma. En esta modificación se agregaron unos criterios para tratar de aumentar la sensibilidad y la especificidad de estos índices. Tenemos entonces que van a ser los mismos criterios del índice predictivo de asma, pero van a estar modificados. Tenemos entonces como modificación, tenemos que se agregó entonces que el paciente esté sensibilizado al menos a un aeroalérgeno en un criterio mayor, y se agregó en los criterios menores que el paciente esté sensibilizado a un trofo alérgeno, ya sea entonces a la leche, al huevo o al maní. Por último, como conclusión, tenemos entonces que los fenotipos y las definiciones actuales ayudan a hacer un enfoque diagnóstico del tipo de paciente y del posible comportamiento del cuadro. Sin embargo, el diagnóstico de asma no debe posponerse ni retrasarse cuando el clínico lo considere. Recordemos que el diagnóstico de asma es un diagnóstico que es netamente clínico. Yo tengo unas herramientas clínicas y paraclínicas que me pueden hacer enfocar o me pueden ayudar a formar bases sólidas para yo hacer un diagnóstico posterior. Sin embargo, lo que más cobra acá importancia es la sospecha clínica y conocer a fondo la patología y cómo va a ser el comportamiento de los diferentes fenotipos, y tratar de encasillar a nuestros pacientes en uno de estos fenotipos nos puede ayudar, digamos, a hacer un diagnóstico de asma más temprano, hacer un tratamiento controlador más temprano y a preservar la función pulmonar y a evitar el deterioro de la función pulmonar de nuestro paciente. Por último, esta frase la dijo el doctor Fernando Martínez en una de sus exposiciones. Él fue el doctor que encabezó el estudio de la cohorte de Tucson, y recuerdo que dijo esta frase entonces: la función pulmonar de la vida adulta del paciente asmático está determinada por el manejo médico de la patología en los primeros 6 años de vida del paciente. Entonces recordemos, es muy importante la intervención que nosotros hagamos en nuestro paciente, hacer un diagnóstico temprano, aunque por lo que vemos no es fácil hacer un diagnóstico antes de los 6 años, pero tenemos muchas herramientas clínicas y paraclínicas para poderlo hacer, y indiscutiblemente hacer una terapia controladora eficaz y tener un control eficaz de los síntomas, porque esto nos va a prevenir entonces un deterioro de la función pulmonar que va a ser irreversible y que va a determinar la vida adulta del paciente. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Muchas gracias.